Jorge, ¿podemos empezar? Bueno, bienvenidos a Biología Sin Fronteras, este espacio, programa científico-cultural de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en esta su edición del 1 de octubre del año 2022. En esta tarde nos acompaña el biólogo Eloy Ondori Mamani, que viene trabajando sobre un grupo especial de proteínas denominadas sectinas, ¿no? Nos gustaría que antes de que él diera inicio a su charla, nos contara un poco sobre cómo fue su graduación, sus estudios en la universidad, qué fue lo que lo decidió a seguir la carrera que ha terminado y cuál fue el rumbo que ha tomado para hacer sus estudios de maestría. Bueno, no sé si es mucho pedir, pero siempre le pedimos a los jóvenes, porque ustedes jóvenes son inspiración y referentes para que otros jóvenes se formen, ¿no? Entonces, ¿cómo fue su formación en el pregrado, Eloy? No, incomodidad ninguna, sino con mucho gusto respondo a su pregunta, porque creo que es una cuestión que siempre como estudiantes, sobre todo en la graduación, nos lo hacemos, ¿no? Y siempre es una etapa en donde nos hacemos la pregunta y terminando la graduación me gustaría ir al extranjero tal vez, ¿no? Y cómo puedo lograrlo. Y a veces, escuchando la exposición de otros connacionales, vemos de que esas posibilidades existen, ¿no? Y cuando conocemos a alguien, la posibilidad se hace más tangible aún. Bueno, yo estudié mi graduación en la Universidad Nacional de San Agustín, allá en Arequipa. ¿Qué es lo que me motivó? Creo que todas las personas que estamos en este mundo de la ciencia, sean ciencias biológicas, físicas, matemáticas, la ciencia pura y cruda, como algunos lo dirían, creo que siempre desde pequeños hemos tenido esa curiosidad, ¿no? De saber o preguntarnos o cuestionarnos qué es lo que ocurre en nuestro planeta Tierra, en el universo, ya sea a un nivel microscópico o ya sea tal vez a un nivel macro, ¿no? Hablando de plantas, bacterias, en fin. Entonces yo de pequeño también siempre me hacía esas preguntas, ¿no? ¿Y qué es lo que estará pasando dentro de un organismo? ¿Qué es lo que estará pasando en una bacteria? ¿Qué cosa estará pasando en un ser humano? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo desde pequeño ya tuve esas curiosidades, esas ganas de querer responder a esas preguntas, ¿no? A esas cuestiones, y creo que fue lo decisivo para mí en querer optar esta carrera, ¿no? Que han sido 5 años de aprendizaje, con sus altos y bajos, pero una carrera muy bonita, ¿no? Muy hermosa. Bueno, como ya dije, me formé en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Luego de ahí vine a hacer una pasantía en el laboratorio donde vengo haciendo la maestría hoy en día. Y como dije en un inicio, ¿no? Creo que cuando uno conoce a otro peruano, en este caso yo conocí en ese entonces a Diego, que creo que es, al menos la gran parte que está presente tal vez lo conozca, Diego Leonardo. Lo conocí a Diego y dije, la posibilidad de poder hacer un posgrado es un poco más tangible, creo yo, en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque no se necesitaba o en ese entonces yo no veía como algo inalcanzable, sino que más bien eso me acercó para hacer algo más tangible. Y creo yo que es por eso que todas las personas, alumnos, estudiantes que han salido en algún momento al extranjero, ya sea por un curso de una semana, ya sea por una pasantía de unos cuantos meses, yo creo que es algo que nos motiva, que nos alienta y que hace que confiemos más en nosotros, ¿no?
para poder hacer una posgraduación, por ejemplo, ¿no? Más adelante. Entonces, eso es lo que a mí me motivó. Obviamente también el flujo de trabajo en el laboratorio, los temas del laboratorio, todo lo que se viene haciendo, ¿no? Entonces, durante la presentación voy a más o menos relatar qué cosa es lo que viene haciendo el laboratorio, ¿no? Que si alguna vez, si alguno de los oyentes ya ha escuchado sobre septinas, ya debe estar algo familiarizado también ya con el tema, ¿no? Muy bien, Eloy, muy bien, interesante. Es un joven, un científico muy motivado, fuertemente motivado. Lo felicito. Bueno, no quiero quitar minutos a su exposición y queda usted para hacer su presentación. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Luis, confírmame por favor, ¿se nota mi pantalla? Sí, Eloy, se observa correctamente. Perfecto. Muy bien. Bueno, el tema que voy a presentar ahora es el tema que vengo desarrollando durante la maestría aquí en el Instituto de Física de São Carlos, de la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Aquí en Brasil. Vamos a hablar un poco sobre las septinas, cómo una septina quimérica puede influir en el filamento de septinas, sobre todo abordando la región de Coyle-Coyle. Bien, vamos a comenzar entendiendo un poco qué es sobre septinas. Las septinas son proteínas estructurales que fueron divididos en 4 grupos. En 4 grupos. Cada grupo lleva el nombre de una septina representante. Entonces tenemos el grupo de la septina 2, el grupo de la septina 7, de la 6 y de la 3. Estas septinas, o la septina en general, ha sido dividida en 3 dominios. Entonces tenemos el dominio N-terminal. Aquí podemos ver el N-terminal. Es bastante la diferencia de una septina a otra, más que nada por la cantidad de secuencias, ¿no? Entonces, pudiendo ser más largo en una que en otras. Por ejemplo, la septina 3 o el grupo de la septina 3 tiene un N-terminal bastante largo. Entonces, de tal forma que esta septina puede tener hasta 30 isoformas. El otro dominio es el dominio G, o la región catalítica propiamente de la septina, y es un dominio que es altamente conservado, y es de acuerdo a este dominio que se le ha hecho la división en los grupos a las septinas. Dentro de la región G encontramos una región SUE, que es una región altamente conservada en las septinas. Solamente las septinas la presentan. Es decir, de todo el grupo de las proteínas GTPasas, solo las septinas presentan esta región. Entonces, es como que el sello, el distintivo que hace a estas proteínas diferente del resto de las otras. Y finalmente tenemos el dominio C-terminal. Este C-terminal tiene la peculiaridad de formar estructuras llamadas coilet-coil. ¿Qué es un coilet-coil? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, que son como unas hélices. Dos. En realidad, un coilet-coil está formado por 2 hélices juntas. Entonces, como vemos en la imagen aquí, cada coilet-coil puede ser diferente en cuanto a su longitud. Entonces, la septina 2 presenta un coilet-coil un poco más pequeño. La 6 y la 7 presentan un coilet-coil un poco más largo. Y la septina 3 no presenta un coilet-coil propiamente dicho, ¿no? O sea, sí lo presenta, pero es muy corto, como para darle esa denominación de coilet-coil.
Entonces, en cada grupo, a su vez, tenemos otras subunidades. Entonces, de tal forma que en el grupo de la septina 2 tenemos la septina 1, 2, 4 y 5. Y así sucesivamente. Ahora, estas septinas tienen la capacidad de poderse unir, asociarse una con la otra, pero es bien específica la unión. Entonces, de tal forma de que estas septinas pueden formar hexámeros y también octámeros. Entonces, ¿un hexámero qué es? Su nombre mismo lo dice. Presenta 6 proteínas, en este caso 6 septinas. Los hexámeros están formados por el grupo de la septina 2, que está en rojo, el grupo de la septina 6, que está en azul, y el grupo de la septina 7, que está en amarillo. Y esto se comienza a repetir. Tenemos el de la 7, el de la 6 y el de la 2. Un octámero, en un octámero se viene a incorporar el grupo de la septina 3 en el centro. Entonces, ¿qué hace diferente un hexámero de un octámero? Que en el octámero está presente el grupo de la septina 3 y en el hexámero no. Ahora, hay centros de unión o interfaces entre una septina y otra. Entonces, de tal forma que tenemos la interfase G y la interfase NC. Y estas a su vez pueden ser de diferente tipo. La interfase G puede ser heterodimérica, por ejemplo, aquí formada por la septina 2 y 6. Una interfase NC, que puede ser también heterodimérica, formada entre la septina 6 y 7. Y una interfase G, homodimérica en este caso, formada por la septina 7. Encontramos una interfase NC homodimérica formada por el grupo de las familias, por el grupo de la septina 3, perdón. Bueno, como dato curioso, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de septinas? Los primeros estudios se hicieron en Saccharomyces cerevisiae y en el proceso de la división notaron que aparecían unos pequeños septos. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Septinas. Entonces, las septinas, como ya dije, pueden agruparse de diferente forma, formando hexámeros u octámeros. Estos, a su vez, pueden formar algunas redes, pueden formar anillos, y que estas estructuras pueden estar en procesos celulares diversos, en la polarización celular, pueden estar dentro de los espermatozoides, pueden, obviamente, como dije ya, están en la división de las células, ¿no? Y también están en la transformación, en la transmisión nerviosa. Entonces, la interacción de las interfaces ya está bien estudiado, está bien caracterizado. Buena parte de la caracterización se debe al grupo de investigación del profesor Richard, que ya algunos ya lo conocen. ¿En qué consiste mi trabajo? Mi trabajo trata de ver la interacción del coile o cuánto puede afectar incorporarle el coile-coil a una septina. En este caso, hemos incorporado el coile-coil de la septina 7 en la septina 9. Como lo dije ya en la presentación ahora, la septina del grupo 1 o el grupo de la septina del grupo 1 no presenta un coile-coil como tal. Entonces, lo que hemos hecho es colocar el coile-coil de la 7 a la 9. Entonces, lo que esperamos es que se forme esta interfase no canónica y una interfase G homodimérica entre el grupo de la septina 1. ¿Correcto? Pero entonces, ¿se formará este heterofilamento quimérico o no se formará este heterofilamento? Entonces, lo vamos a ver. Para esto, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una selección de secuencias, ¿no? Específicas. Hemos seleccionado la secuencia de la septina 7 y la hemos colocado en la septina 9. Pero hemos trabajado con una septina quimérica con una región que se llama hinge, que es aquí esta unión entre el dominio G y el coil-coil. Una construcción tenía esta región hinge y otra no. Luego de ello hemos hecho una transformación bacteriana, hemos expresado a la proteína, la hemos purificado
tanto por afinidad y también por exclusión molecular. Y para confirmar de que efectivamente tenemos nuestro complejo, la hemos pasado por SecMols. Y finalmente hemos hecho un tratamiento de muestras para obtener, para llevarla al microscopio electrónico y ver si, si nuestra construcción logra formar un hexámero o no. Bueno, aquí muestro los detalles de la transformación. Hemos amplificado la región del C-terminal, que la hemos transformado en un plásmido, y luego para ver si se ha inserido o no, hemos hecho una digestión, ¿no? Si quisieran ahondar un poco más, al final volvemos a ese punto. Pero aquí comienzan los resultados. Cuando nosotros sabemos, o hasta el momento, se sabe de que la septina 9 no tiene una interacción con la septina 6. En la naturaleza no existe esa interacción y la confirmamos con este resultado. ¿Por qué? Porque aquí nosotros hemos hecho una purificación por afinidad. Septina 9, solamente septina 9, con la presencia de la septina 2 y 6. ¿Y qué es lo que observamos? Que simplemente se logra purificar a la septina 9. La hemos pasado por exclusión molecular para tener un poco más de pureza y quitar estas banditas que aparecen en afinidad. Y solamente permanece en la septina 9, ¿no? Y aquí el pico de la exclusión molecular de la septina 9. Es decir, septina 9 no interage, no tiene una interacción con la septina 6 ni 2. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros colocamos el coil de la septina 7 en la 9? Entonces aquí tenemos la secuencia, ¿no? Esto que está en magenta es una hélice alfa sub 0, que presentan todas las regiones G, los dominios G. O sea, en blanco tenemos toda la secuencia del dominio G, y en verde tenemos la región Hinge, que en este caso no la presenta. En esta construcción no presenta esta región Hinge. Y finalmente tenemos el C-terminal. Entonces, por afinidad, cuando hacemos una purificación por afinidad, notamos la presencia, sí, de la septina 6, nuestra proteína quimérica, 9 y 7, y vemos también una bandita, que es la degradación de la 7, que eso siempre en todos los estudios lo han presentado. Entonces, presenta también esa degradación. Y muy por debajo está la septina 2. Esto por afinidad. Y cuando nosotros la pasamos por exclusión molecular, logramos purificar o se nota mejor las bandas, ¿no? Porque aquí no observamos bien no logramos distinguir la banda de la septina 6 y 9, o mejor dicho, la quimera, pero aquí sí. Pero el detalle es que observamos las chaperonas. Entonces, además de hacer la exclusión molecular, es decir, ¿qué es lo común que se hace en una purificación? Hacemos una purificación por afinidad y luego lo pasamos por exclusión. En este caso, con el objetivo de eliminar la chaperona, lo que hicimos es, primero afinidad, hicimos una purificación de salting, que es un cambio de sal, y luego hacemos troca iónica, por lo cual conseguimos eliminar las chaperonas. Y tenemos allí las bandas del complejo, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos, cuando vemos el cromatograma de esta purificación final, notamos dos picos. Entonces, hemos tomado estos dos picos y la hemos pasado por SecMols. Y haciendo el análisis del SecMols, notamos esto. El SecMols es un equipo que te muestra el estado oligomérico de la proteína y te da el peso de la proteína. Entonces, cada pico que observamos aquí es un estado oligomérico. Entonces, el pico 1 vendría a ser esto, ¿no? El SecMols te separa más. Es decir, si nosotros vemos aquí en este cromatograma solamente dos picos, el SecMols nos va a poder separar mejor aún este pico y nos va a mostrar si efectivamente tenemos solamente un pico o no. Entonces, aquí estamos viendo de que, además de ese pico, tenemos muchos estados oligoméricos. Podemos notar hasta 1, 2, 3, 4, hasta 5 estados oligoméricos. Entonces, ¿eso qué nos indica?
La presencia de estos estados oligoméricos nos indica de que el complejo no es estable. Pero, ojo, pero sí está presente el hexámero. Aquí notamos el pico del hexámero. Ahora, tomamos el pico 2 y también la pasamos por segmols y notamos de la misma forma. ¿Está presente el hexámero? Sí, pero en menor cantidad. ¿Eso qué significa? De que más o menos en los 10 ml de la exclusión hay una mayor concentración del hexámero. Notamos también de que la construcción es inestable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos notando diferentes estados oligoméricos, hasta 5 estados oligoméricos. Esto es con la construcción de la quimera sin hinge. Ahora veamos la purificación de la quimera con hinge, ¿no? Aquí está, le hemos adicionado esta región. Esta región le da una flexibilidad al dominio G. Entonces, del mismo modo, por la purificación por afinidad notamos la presencia de la quimera, la 2, aún permanece saliendo esa degradación de la septina 7, perdón, mejor dicho, el C terminal de la septina 7 y la septina 2. Entonces, la pasamos por exclusión molecular. Ojo, notemos en principio que aquí ya no tenemos muchas chaperonas a comparación de la anterior purificación. Noten aquí aparecen más chaperonas y que a pesar de pasarla por exclusión, las chaperonas permanecen. Pero con esta construcción no, sino que a partir desde la afinidad ya tenemos baja concentración de chaperonas. ¿Y qué es lo que pasa qué es lo que ocurre cuando lo pasamos por exclusión molecular? Conseguimos eliminar las chaperonas. El cromatograma por exclusión notamos 3 picos, ¿correcto? El primer pico, que ya luego de los análisis que hemos hecho notamos que es la agregación de la proteína en sí. Luego tenemos el segundo pico, que es el hexámero. Recuerden que aquí mencionamos de que cuando nosotros hacemos este análisis notamos de que más o menos en los 10 ml ya sale el hexámero en mayor cantidad por segmols. Entonces nosotros sabemos de que aquí, en este pico, está ya el hexámero. Muy a pesar de que en la corrida de electroforética, en la electroforesis, parecieran todos iguales, ¿no? Solo la única diferencia sería la concentración de la proteína 2 en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aquí nos está malogrando, vamos a decirlo, nuestra purificación, nuestro trabajo? La presencia de este pico, de este agregado. Entonces, esta purificación se hizo con la columna Superdex. En cambio, esta purificación se hizo con la columna cefarosa. Entonces, con el objetivo de separar mejor esta región, separar mejor estos picos. Y sí lo conseguimos. ¿Por qué? Porque separamos el pico en donde está solo el agregado. En nuestra corrida electroforética vendría a ser este pozo, el del primer pico, ¿correcto? Y el segundo, el otro pico vendría a ser el hexámero, y aquí está, ¿no? Está presente el hexámero. Y luego los otros picos que sí tienen algo, pero ya la proporción o la equimolaridad entre las septinas va disminuyendo. Entonces, ¿cómo notamos eso? Porque aquí la septina 2 vemos una bandita ya un poco más tenue, ¿no? Más débil. Bien, entonces, luego, como sabemos ya que aquí, de repente se estarán preguntando, ¿no? Pero si aquí en la columna sale a los 10 ml, ¿por qué aquí no está saliendo a los 10 ml? ¿Por qué? Porque el tipo de columna es diferente, ¿correcto? Entonces, en esta columna va a salir próximo a los 14 ml, por lo menos, nuestro hexámero. Entonces, hemos tomado este pico, la fracción de este pico, y la hemos pasado por segmols. Entonces, el segmols, ¿qué nos revela? Nos revela 2 picos. Un primer pico, que aún permanece el agregado proteico, pero aquí tenemos el pico del hexámero. Si bien es cierto que tenemos poca cantidad, poca concentración, pero está presente. Con esa ilusión preparamos muestras para llevarlo al microscopio electrónico, pero todavía nos falta mejorar las condiciones para tener unas buenas imágenes. Pero por el análisis que ya le he hecho,
a las imágenes he logrado notar de que hay la presencia de trímeros y hay unos cuantos hexámeros también. Pero para tener una imagen más representativa, todavía tenemos que mejorar las condiciones. Pero ya por segments podemos afirmar de que está presente, ¿no? La construcción hexamérica. Ahora, para entender un poco sobre el comportamiento de las interfaces, cómo es que se está uniendo esta quimera con septina 6, hemos hecho un modelamiento por AlphaFold. Entonces, AlphaFold, algunos ya lo habrán escuchado también. Es un programa revolucionario, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tienes que colocar tu secuencia y AlphaFold ya modela tu proteína. Inclusive tu complejo, ¿no? Porque aquí tenemos un complejo dimérico de 2 septinas. Nuestra quimera, que está formada por 9G y 7C, y la septina 6. AlphaFold, a su vez, nos da una escala de colores. Entonces, ¿qué nos dice? Si la secuencia presenta mayor color azul, significa de que nuestro modelo es confiable. Entonces, aquí estamos mostrando eso, de que la mayor parte, la mayor región, es confiable el modelamiento. Pero, mientras más se acerque al rojo, significa que son regiones que no están muy bien modeladas. Y tenemos aquí la región del hinge y el final de la C-terminal. ¿Por qué esta región? Es lo esperado en realidad, es lo esperado. ¿Por qué? Porque esta región es muy flexible. Entonces, recuerdan que les dije de que es esa región que le va a dar una movilidad, va a ayudar a que haya ya aquí un reacomodo. Entonces, ahorita vamos a ver un poco la interacción de un coil con la otra y estas interfaces. Además de esto, hemos hecho una revalidación con ProShape, que nos muestra ahí el diagrama de Ramachandran. Aquí vemos algunos aminoácidos en rojo que nos están indicando de que no están en la región, que es lo esperado en realidad, que son las últimas regiones del C-terminal, aquella región flexible, entonces no tenemos ningún problema, que la mayor parte del modelo es confiable. Igual, lo mismo aquí. Entonces aquí tenemos las secuencias, la posición de las secuencias del N terminal hasta el C terminal. Y notamos de que efectivamente las secuencias del C terminal final están saliéndose un poco del orden, ¿no? Que deberían. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque son zonas flexibles de la proteína. Entonces, hecho el modelamiento, vamos a detallar un poco qué es lo que está pasando entre las interfaces de una septina y otra. Entonces, en una septina normal, en la naturaleza, ya sea un hexámero o en un octámero, notamos que septina 6 tiende a unirse o interacciona con septina 9. Y septina 9 interacciona con septina 7. Pero con nuestra construcción estamos viendo que septina 9 está interaccionando con septina 6. Pero esto, ¿por qué? Por la presencia del coil-coil. ¿Por qué? Porque nuestra septina 9 presenta el coil-coil de la septina 7. Entonces, 7 y 6 sí interaccionan. Esta región sí es lo esperado, ¿no? Pero vamos a entender un poco de cuánto aporta en la estabilidad en esta región nueva, que no es canónica. Algunos autores llaman a las regiones que no están vistas en los filamentos como interacciones promiscuas. Entonces, aquí tenemos más o menos un modelo de cuál es el hexámero que se podría estar formando. La septina 2, 6, una interfase G heterodimérica, una interfase NC heterodimérica también, pero formado entre septina 6 y 9, no canónico, promiscuo. Una interfase, ojo, una interfase G entre dos septinas 9, que no es lo espera, que no es lo canónico. ¿Por qué? Porque el grupo de la septina 3, lo que debería de formar es una interfase NC. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando adicionamos el coil-coil de la septina 7 a la 9? Está ocasionando que una nueva interfase también aparezca, una interfase no canónica. Perfecto. Tenemos dos interfaces no canónicas, algunos le llaman promiscuas, pero ¿será posible que estas interfaces existan? ¿Serán interfaces estables? ¿Serán interfaces inestables? Entonces lo vamos a ver. Aquí les muestro el registro del coil-coil de la septina 6 y de la septina 7. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar o qué es lo que salta a la vista?
observamos de que en este registro están fenilalaninas, que son residuos aromáticos, y también aquí un triptófano. En un coilecoil normal, no están presentes residuos aromáticos. Existen trabajos que sí reportan residuos aromáticos en coilecoils, pero son péptidos pequeños y son sintéticos, no naturales. Entonces, parece ser de que la ceptina tiene un registro diferencial del resto, ¿no? Ahora, perfecto, está presente la fenilalanina allí, están presentes residuos aromáticos, pero ¿esto en qué ayuda al coilecoil? Ayuda a tener una superficie de contacto mayor, es decir, si hay una superficie mayor de contacto, la interacción es más fuerte. Para entender este registro hemos utilizado diversos programas de bioinformática y también nos hemos guiado a partir de una estructura cristal. Ojo, hasta el momento no tenemos una estructura cristalográfica de coiles heterodiméricos, pero nuestro postdoc Ítalo ha logrado cristalizar un coilecoil de la septina 14, que es del mismo grupo de la septina 6, con la septina 7. Entonces, esa estructura nos ha ayudado también a entender un poco su registro. Ahora, un coilecoil presenta una conformación canónica también, que está formada por 7 residuos, como mostramos aquí. Entonces, tenemos el A, B, C, D, F, G, y se vuelve a repetir A, B, C, D, F, G. Este registro canónico de un coilecoil lo notamos en la parte final, pero no en el inicio. El inicio presenta un registro un poco diferente ya. Tenemos, además de A, B, C, D, F, G, tenemos H, I, J, K. Y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir. Entonces, estas características hacen muy particular a este coilecoil. Entonces, Ítalo también ya ha hecho una presentación en Biología Sin Fronteras. Entonces, para entender un poco mejor, sería bueno revisar también el video que ya lo tienen colgado, ¿no? Biología Sin Fronteras. Muy bien. Entonces, lo que quiero resaltar aquí es de que la secuencia del coilecoil, tanto de la 6 y de la 7, presentan residuos aromáticos, como la fenilalanina, y que estos residuos ayudan o dan una mayor interfase de contacto, haciendo que estos coilecoils sean más estables. Como les decía, un registro que tenga 7,2, es decir, tienen 7 residuos o 7 aminoácidos, pero 2 de ellos se repiten de forma especial. Entonces, esa denominación se le conoce como 7,2. Pero este registro, ¿cuál es la peculiaridad? Es de que estos se forman hélices, ¿no? Bien enrolladas, hélices bien enrolladas. Pero en cambio, un registro 11,3 no es así. Entonces, aquí notamos que se van enrollando, pero aquí no, sino simplemente notamos de que está una al lado del otro. Pero como les vuelvo a decir, un coilecoil canónico o bien tiene este registro en toda su secuencia, o bien tiene este registro en toda su secuencia. Pero las septinas, en este caso, no tienen este comportamiento, sino que tienen la combinación de ambos. Entonces, teniendo los 2 primeros tercios comportándose con un registro 11,3 y la parte final como un registro 7,2. Y si nosotros vemos el coilecoil y lo vemos girándolo, vemos de que por una vista vemos de que pareciera que un coilecoil está simplemente al lado de la otra, así como este. ¿Y eso por qué se debe? Porque presenta ese registro. Pero ya en esta parte como que ya quiere empezarse a tener ese enrollamiento, ¿no? ¿Por qué? Por la presencia, por el registro de 7,2. Entonces, es algo muy, muy peculiar en estos coilecoils de las septinas. Muy bien. Entonces, hasta aquí hemos visto de que el coilecoil le da una fuerza, es lo que le estaría dando la estabilidad para formar esta nueva interfase. Lo otro es que se está formando una interfase nueva, como dijimos, entre 2 septinas 9. Lo esperado o en la naturaleza es que haya una interfase NC entre ambas, pero por la adición del coilecoil, lo que se está formando es una interfase G.
Entonces, esta interfase se puede dar, y si se está dando, ¿cómo es que se está dando? Entonces, una interfase G se caracteriza porque presentan estas regiones, que nuestro grupo le llama como un diamante, ¿correcto? Pero en el caso de la septina 9 no tiene esta conformación como tal. ¿Por qué? Porque en el caso del switch 1 está muy alejado. En una interfase, o perdón, en un dominio G verdadero, switch 1 está muy próximo aquí del P-loop. En este caso no. Entonces ahí ya notamos de que puede haber una inestabilidad en esta región. Lo siguiente, nosotros vamos a ver de que existe una cavidad aquí, que lo presentan todas las interfaces NC. Por debajo tenemos una interfase de las alfa, perdón, una interacción entre las alfa hélices, entre la hélice alfa 0. Y en esta parte, en la región superior de esta interfase, notamos de la presencia de interacciones de puentes salinos, que esta región la van a enfraquecer en realidad, la vuelven más débil. Ahora, ¿es posible formarse esta interacción entre las hélices alfa 0? Sí es posible, pero la septina 9 aquí, en vez de tener una fenilalanina, tiene una isoleucina. Entonces, lo que estaría aquí también enfraqueciendo. Entonces, si nosotros solamente tuviésemos esta construcción, esta interfase no se lograría. ¿Por qué? Porque es débil por los puentes salinos y también por esta mutación, vamos a decir. No es una mutación en realidad, sino por este cambio de residuo. Pero ¿qué es lo que le estaría dando estabilidad o qué cosa estaría aportando a que esta interfase sea estable? El coil-coil. ¿No? Porque recordemos, el coil-coil vendría aquí, ¿no? El coil-coil de la quimera y aquí el coil-coil de la septina 6, ¿no? Ahora, el dominio G, vamos a verlo desde la parte superior, media e inferior, o meandro beta. Entonces, comencemos con la parte superior. La parte superior, en una interfase G canónico, tiende a formar este puente beta, ¿no? Aquí tenemos aquí está formada por las septinas 7 y 3. Pero si nosotros, y que también está presente en 7.7, ¿que esto qué es? Estos son interfaces canónicos o que ocurren en la naturaleza. Pero si nosotros hacemos un análisis de cómo se comportaría entre septinas 9 o septina 3, que los dos están en el mismo grupo, notamos que tienen esa peculiaridad de formar también este puente beta. Correcto, ahí está formándose el puente beta, lo que le estaría dando estabilidad a esta región. Ahora, si nosotros bajamos un poco más, tenemos también el nucleotidio, ¿no? Recuerdan que les dije que el dominio G se caracteriza por ser catalítico. Es catalítico porque está presente el nucleotidio. Entonces, una GTP se convierte en una GDP. Entonces, ahí está. Entonces, en nuestra construcción está presente, sí, pero ¿por qué es importante que esté presente el nucleotidio? Porque va a hacer que los residuos, específicamente la histidina y la glutamina, se aproximen al nucleotidio que está en la otra subunidad, de tal forma de que se entrelacen, ¿correcto? Entonces, una razón más de que sí existe esta interfase y que hasta el momento estamos viendo de que sea una interacción fuerte. Pero, ¿qué es lo que pasa en la región ya media? Esto es lo que estaría ocurriendo entre dos septinas 7. Hay una interacción electrostática muy fuerte. Pero en cambio, entre las septinas, entre dos septinas 7, entre dos septinas 9, hay un cambio de aminoácidos. Y estos cambios de aminoácidos estarían generando una perturbación en esta región. Entonces, la estarían volviendo inestable en esta parte. Y finalmente, en la parte inferior tenemos el meandro beta, que se estaría logrando gracias a la interacción de la histidina con el triptófano, ¿correcto? De dos subunidades diferentes, ¿no? O sea, una subunidad estaría aportando la histidina y la otra el triptófano, de tal forma de que se logre la interacción, y de que se forme la interfase. Pero estudios cristalográficos han demostrado de que para lograr una mayor estabilidad,
es necesario hacer una mutación, ¿no? Es por eso que si nosotros hacemos un alineamiento y notamos esta parte, notamos de que todas las septinas presentan aquí un aminoácido característico conservado, pero no así en el grupo de la septina 3. Y que justamente este aminoácido diferente haría de que la interacción en esa región sea débil. Entonces, volvemos nuevamente a nuestro modelo. ¿Es posible que se forme esta interacción? Sí, porque hemos conseguido purificarla tanto por afinidad y por exclusión, y que entendemos un poco más por qué es un poco inestable, ¿no? ¿Por qué se estarían formando esos agregados, ese pico grande que hemos visto en el SEC-MOS, y ese pico bien grande que hemos visto en las purificaciones? ¿Por qué? Porque hay regiones inestables, ¿no? Sobre todo en esta parte, ¿no? La región superior es estable, en la parte media ya comienza a enfraquecerse, la parte inferior es posible también, pero un poco débil también, ¿no? Entonces, esta región naturalmente no existe, pero se estaría dando gracias a la adición del coilecoid de la septina 7, ¿no? Bueno, agradecer a todos los miembros del grupo de Biofísica y Biología Estructural por el acompañamiento durante todo este trabajo. Sin duda, durante este tiempo que he venido desarrollando los experimentos, he aprendido bastante, he aprendido mucho. El intercambio de informaciones, la participación de diferentes reuniones han hecho de que se facilite un poco, ¿no?, la comprensión de las septinas, ¿no? Agradecer a FAPESPI también porque es quien está financiando el proyecto, a CNPq y a PRONAVEC también, ¿no?, quien me está dando la bolsa o la beca, ¿no?, para hacer la maestría. Bueno, y ya casi para culminar, solamente hacerles la invitación a postular para poder hacer una pasantía corta, ¿no? Ahí están los correos, el correo en donde ustedes pueden mandar lo que se les pide, ¿no? Aquí está el afiche, ¿no? Ojo, pueden venir a nuestro laboratorio, en nuestro laboratorio de cristalografía, en donde se hace biología molecular, en donde se hace ensayos biofísicos, en donde se hace purificación y exclusión de proteínas por diferentes métodos, pero no solamente a nuestro laboratorio, ¿no?, sino también pueden ir al laboratorio de fotónica, de biología estructural computacional, etcétera, etcétera, ¿no? El laboratorio también de lo que es nanomateriales, al laboratorio que ustedes gusten. Entonces, están abiertos, ojo, la fecha de postulación es hasta el 31 de este mes que está comenzando, así que les invito a hacer la postulación y tener esa experiencia que todo estudiante de graduación le gusta tener, ¿no? O que en un momento siempre se ha planteado la idea de salir al exterior. Los resultados se estarían dando el día 12 de noviembre. Entonces, animarlos, así como Luis y así como otros estudiantes, así como yo también, venir, conocer cómo se trabaja, cómo es el flujo de trabajo y, si les gusta, poder hacer una posgraduación más adelante. Muchas gracias por su tiempo y si tienen dudas, aquí estamos para absolverlas. Muchas gracias, Eloy. Está clarísima la exposición y las imágenes que también ha presentado. Impresionante, ¿no? Es todo un rigor del trabajo en sí, en el laboratorio, y la presentación, el armado de toda la presentación es extraordinario. No sé si tal vez alguno de los presentes quisiera hacer alguna pregunta o alguna aclaración o alguna afirmación. Bueno, de mi parte solamente algunas inquietudes, ¿no? La primera es esta complejidad, estas macromoléculas o este complejo que se forma, ¿en qué parte del organismo se forman? O sea, ¿se forma en el citoplasma? ¿Se forma en alguna región especial? ¿Hay algún tipo de estructura donde se forma? Esa es una. Y la otra que me gustaría saber es si
si la secuencia la final que presentó cuando hubo la característica de una tirosina continua y luego la otra que es una treonina, ¿no? Entonces, es bien diferente la característica de una tirosina a la de una treonina, ¿no? Y la otra también que me interesa saber es, siempre los científicos siempre han hecho en los ensayos, han tratado de hacer tanto, diríase, los ensayos in vitro, los ensayos in vitro como los ensayos in vivo, ¿no? O sea, hay algún tipo, yo sé que por la complejidad, en bioquímica hay poco reporte de estructuras grandes. Está el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que fue tomado in vivo, ¿no? Por criomicroscopía. ¿Hay algún tipo así que digamos, de partida que muestre en el mismo, in situ, en el mismo lugar, in vivo, in situ, algún tipo de trabajo que reporte criomicroscopía electrónica de estos tipos de macromoléculas? ¿Qué nos podría decir Eloy? Bien. Bueno, agradezco la pregunta. A ver, voy a comenzar respondiendo a la última pregunta. Las septinas forman filamentos, ¿correcto? Forman heterofilamentos. Entonces, la técnica que nuestro laboratorio ha venido empleando ha sido la siguiente. Para entender cómo interacciona una septina con otra, por ejemplo, septina 2 y 6. Entonces, ¿qué técnicas puede uno emplear? Puede emplear cristalografía, como la técnica que ha venido empleando durante mucho tiempo en nuestro laboratorio. Entonces, de tal forma de que uno resuelve la estructura y puede ver a detalle, ¿no?, la interacción de una septina con otra. Ahora, esta estructura puede tener diferentes grados de resolución que durante el pasar de los años se ha ido mejorando, y mientras mejor resolución se tenga de la estructura, se va a poder ver mejor a detalle la interacción de una con otra. Esto es uno. Pero, como les digo, esto ayuda por ejemplo, en dímeros de una septina, de dos septinas en este caso, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos ver un filamento, un hexámero, un octámero? Ahí no podemos utilizar cristalografía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tamaño es ya un poco grande, y como les he mostrado durante la exposición, hay algunas regiones que son un poco más estables y otras no. Entonces, eso dificulta un poco, ¿no? Entonces, ahí viene a tallar microscopía electrónica y criomicroscopía, ¿no? Entonces, esa es la segunda técnica que nuestro laboratorio está empleando o mejor dicho, ha empleado para entender mejor la posición correcta de una septina a otra, de la posición correcta entre las septinas, para entender también un poco la interacción entre las septinas 6 y 7, por ejemplo, ¿no? O sea, si nosotros hacemos una búsqueda en PDB de septinas 6 y 7, no vamos a encontrar, pero sí encontramos la estructura de criomicroscopía, ¿no?, hecho también por nuestro grupo. Y justo comenzando ya desde el año pasado, se tiene el objetivo de ver justamente lo que usted pregunta, ¿no?, de ver in situ, ¿no?, en la célula, la formación de estos filamentos, o al menos ver el hexámero o el octámero en la célula misma. Pero ahí ya no vendría a tallar ni crio ni cristalografía, sino ya vienen a ser tipo tomografías que se toman de la célula y que logran identificar in situ identificar la proteína, ¿correcto? Obviamente que ahí hay una serie de pasos, refinamientos que uno le tiene que hacer a la imagen que se está viendo, ¿no? Que es una imagen 3D, y que uno lo tiene que ir modelando de acuerdo a la secuencia, ¿no? A la conformación de la septina. Luego, la segunda pregunta era sobre los residuos, ¿no?, del meandro beta. Esto es bien interesante. ¿Por qué? En estructuras cristalográficas se ha visto la formación de homofilamentos. Entonces, recuerden que yo dije que una septina tiene función biológica solo con la formación de heterofilamentos.
Entonces, hasta el momento no se ha reportado homofilamentos, es decir, un filamento conformado solamente por una septina, sino un filamento conformado por diferentes septinas, a excepción de la septina 9, que reporta un trabajo, que existe un trabajo quien detalla o quien dice de que un homofilamento formado por septina 9 sí tiene función biológica, interactuando con microtúbulos. Entonces, por los análisis que he estado haciendo, la conformación de estas interfaces es posible, sí, pero energéticamente hablando, si nosotros tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos en una solución septina 2, septina 6, 7, 9, van a dar, y más septina 2, 6, 7 y 9, van a dar preferencia a la formación de las interfaces nativas o que ocurren en las células. ¿Por qué? Porque energéticamente hablando son más favorables. Ahora, esto no quiere decir que una interfase promiscua, es decir, aquella que no se ve en el filamento, no ocurra. Sí puede ocurrir, pero es muy poco probable. Entonces, ¿pero qué hace que ocurra una interacción nativa? ¿Qué hace que una ocurra, o qué hace que la septina 2 se una con septina 6? Ahí vienen a tallar esos residuos característicos, ¿no? que en el último paper que publicó nuestro grupo muestran muy a detalle que existen, vamos a decirle, firmas de aminoácidos que solamente están presentes en un grupo y en otro grupo, las cuales van a interaccionar de tal forma de que su parcera o su subunidad con la que va a interaccionar es ella. Entonces, ahora, solución, un grupo de septinas, obviamente van a dar preferencia a la formación de heterofilamentos o la formación de interfaces verdaderas, ¿no? Y no el de las promiscuas. Y la primera pregunta era, no sé si podrían recordármelo. Sí, la primera fue lo que le pregunté, de las interacciones in situ, ¿no? Son estructuras complejas, grandes, ¿no? Que en realidad requieren, pues, yo asumo, ¿no? A nivel molecular, como dice, es un trabajo en pinzas, a nivel de pinzas, ¿no? Pero ¿cómo es que todos estos acontecimientos ocurren dentro en la naturaleza, en el microcosmos de ellos, ¿no? Exacto. Son interacciones. Por ejemplo, actualmente se sabe que las septinas, o sea, ya se sabe por muchos años de que septinas pueden formar hexámeros, octámeros, pero ojo, esto no quiere decir de que un filamento esté formado solamente de hexámeros o un filamento esté formado solamente de octámeros, sino que en un filamento pueden existir hexámeros y octámeros también, y que estos a su vez se pueden agrupar formando, como lo mostré en la introducción, anillos, redes, etcétera, ¿no? Entonces, lo último que se ha estado viendo durante estos años se ha abordado a las septinas interactuando o interactuando con la membrana plasmática, por ejemplo, ¿no? Entonces, y su interacción es de tal forma que logran distinguir vamos a decirle, la curvatura de la membrana, ¿no? O sea, es decir, entre la parte cóncava, convexa que se va formando de la membrana. Ahora, ¿cómo es que logran distinguir? Tenemos varias hipótesis, pero todavía no tenemos o no se tienen resultados así conclusivos, ¿no? del cual podamos decir se está dando de esta forma. Entonces, lo que sí sabemos, al menos en septina, sabemos qué subunidad interacciona con otra, entendemos mejor la composición de un filamento, entonces a ese nivel. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en el campo de septinas? Ahora es ver, ¿no?, la interacción de esta proteína con otras, ¿no? Porque claro, hasta el momento tenemos el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en un filamento,
de las septinas propiamente, ¿no? Pero no, ahora el paso que se quiere dar es entender cómo estas septinas o cómo este filamento va a interactuar con otras. De repente otras macromoléculas, otras proteínas, fosfolípidos quizás, porque como dije, lo que sí existe en la literatura es de que las septinas pueden interactuar con las membranas plasmáticas, y las membranas plasmáticas están formadas por fosfolípidos, ¿no? Entonces, ahora, pero ¿cómo es esa interacción? Es algo que se viene estudiando, ¿no? en diferentes laboratorios. Muy Yo bien, Eloy, lo escribí felicito. disculpa, Pedro. Luis, Eh, ¿quieres participar? Sí, sí, adelante, adelante. escribí una pregunta ahí en el chat. Creo que es más fácil para poder leerla que... A ver. Bueno, para todos, ¿no? Me parece interesante la intención de demostrar la importancia de coilicol para formar un filamento. Me recuerda un poco a uno de los focos de estudio de Diego, que es dar actividad catalítica a una septina inactiva para ver si esto influye en la correcta heteropolimerización. En el caso de Loy, se quiere ver que un coilicol de especificidad para formar un filamento, poniendo coilicol en una septina que no tiene, en este caso demostrar que este un filamento. Se podría decir que en este caso, al demostrar que esta quimera forma un filamento, se podría decir que el resto de la septina es igual, y la única diferencia que da la especificidad es no. Bueno, en un inicio nosotros creímos que solamente agregando el coilecoid a la septina 9 iba a bastar, ¿no? Iba a ser, y se iba a formar un filamento estable, pero nuestros resultados muestran que no, o sea, existe la formación del hexámero, sí, pero sus interfaces tienen ciertas inestabilidades. ¿Por qué? Por aminoácidos específicos. Entonces, al menos hablar de una quimera o una nueva construcción en un filamento o en un complejo es no solamente abordar un coile-coil, o no simplemente abordar de repente la interfase G o la interfase NC, sino porque a veces esto se pueden intercambiar los papeles, ¿no? ¿Por qué? Porque no, al menos en un inicio nosotros no esperábamos la formación de la interfase G entre las septinas 9, pero luego de analizar nuestros datos nos hemos dado cuenta de que el hecho de incorporar el coile-coil de la septina 7 en la 9 ocasiona de que esta interfase nueva se forme. Entonces, yo creo que hablando en términos de un complejo, tenemos que verlo ahí con pinzas y con un poco de cuidado, ¿no? Porque no solo, porque el abordar solamente una región te puede alterar no solo una, sino muchas regiones. Muy bien, Eloy, muchas gracias por su disertación. Bueno, yo quedé impresionado por como repito, la forma en que ha presentado su material, su disertación. Es impresionante la seriedad. Yo pongo incluso el interés, la emoción con que usted ha transmitido su conocimiento. Revela que usted tiene mucha convicción de lo que está haciendo y lo ha compartido, ¿no? Entonces yo quisiera agradecer mucho a usted por eso y felicitarlo, ¿no? Felicitarlo porque yo creo que va a ir muy lejos con las septinas. No me queda más que agradecerle a nombre del decano de la facultad, profesor magíster Jorge Chanames Céspedes, por su participación. Pronto le estaremos alcanzando su certificado de participación y le deseo muchos éxitos que realmente los va a tener. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Creo que Diego quería comentar algo también, vi su mano alzada. Ok, adelante, Diego, adelante. Hola Pedro, Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén bien. Mi pregunta más que enfocada a la propia investigación, bueno, que de cierta forma ya la conozco un poco, ¿no? Porque
participáramos del mismo grupo de investigación. No sé, Luis, si nos podrías comentar más qué desafíos enfrentaste tú al llegar a hacer, por ejemplo, el posgrado aquí, en un grupo en el que se hace investigación, por ejemplo, que no tenías un contacto directo antes, ¿no? Pues, me imagino, pues, a la línea de investigación me refiero, o sea, ¿cuál ha sido el mayor desafío, crees tú, para ti, el poder entrar en esta área de investigación? Bueno, prácticamente todo lo presentado hoy ha sido producto de un aprendizaje continuo, ¿no? Desde el primer momento que comencé la maestría, al cual agradezco a las diferentes personas, a los diferentes técnicos del laboratorio, a Diego y además amigos también que me han ayudado en ese proceso. Prácticamente todo lo he aprendido aquí, ¿no? Conocí así algunos fundamentos bioquímicos, ¿no? Que todo estudiante de graduación sabe, pero que aquí se han ido abordando ya de forma más in situ, más real, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces en graduación, quizás no porque el profesor no quiera, sino a veces el recurso de la universidad a veces es una limitante, ¿no? Entonces, limita muchos factores, ¿no? Pero es como, por decir, ¿no? Te dicen, haz una clonación de tal tipo. Entonces, por ejemplo, ha sido un reto en un inicio. En un inicio no es de que me han dado la secuencia, la he clonado y me salió en una semana, ¿no? Sino ha sido una cuestión de haberlo repetido muchas veces, haber entendido la técnica, el fundamento, y de ahí se ha ido mejorando, ¿no? O por decirte, te doy la proteína y ahora purifícala, pásala por el acta, por ejemplo, ¿no? En un primer inicio siempre yo lo tomaba eso como un reto, ¿no? Quiero aprender a manejar ese equipo, ¿no? Y luego obviamente con el acompañamiento en un primer momento, ya luego se ha conseguido. Entonces, yo creo que dificultades han habido muchas, pero lo que ha ayudado también es el grupo humano del grupo, ¿no? Que siempre ha estado dispuesto a ayudarte, que siempre ha estado dispuesto a resolver tus dudas, tus inquietudes, y con toda la voluntad, ¿no? Nunca he sentido, ¿cómo decirlo? No me he sentido, ya tú verás qué es lo que haces, no, sino todo lo contrario. Y creo que todas las personas que han venido al laboratorio del profesor Richard van a decir eso, ¿no? De que el grupo humano ayuda bastante, ¿no? Muy bien, Eloy. Muy bien, felicitaciones a todos ustedes. Acá está Diego, que es un integrante del equipo del doctor, de nuestro amigo Richard Garra. También está Luis y usted, Eloy. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches y les deseo una vez más éxitos que realmente los van a tener. Gracias. Muchas gracias, profesor Pedro.